¿Qué tal, mis amados y mis amadas hermanas? Hoy tenemos la reflexión número 11 en tiempos de cuarentena, a la cual le he llamado la carrera más importante de la vida. Y deseo hablar un poco sobre cómo inició este nombre de las carreras, porque el nombre de la carrera, que era a pie en la antigua Grecia, allá unos 7 siglos antes de Jesucristo, se le conocía como estadión. De ahí la palabra que le da nombre al edificio donde se practican los ejercicios y se le conoce como estadio. Pero en realidad al principio estadión era el ejercicio en sí mismo, más no el lugar donde se practicaba el ejercicio. Se conocía allá al noroeste de Peloponeso, ahí era donde se practicaban todos estos juegos que se hacían cada 4 años y se hacían durante 5 días. Lo que se le daba a la gente cuando vencía era una corona, eso era lo que se le daba, que consistía en una especie de cerco de ramas de olivo y que era cortado con un cuchillo de oro de las manos de un niño de 12 años máximo, pero eso sí, tenía que tener 12 años y que sus padres aún vivieran, porque para efecto de ellos la muerte entorpecía o dañaba la pureza de las competencias, entonces no podía tener a los padres muertos, tenían que estar vivos. Cuando la persona vencía, se le daba esa corona y había otra cosa que se tomaba el nombre del vencedor y se le ponía en ese momento a la carrera o se le ponía a todo el estadio en sí, lo que conocemos como el estadio. Entonces, si alguien se llamaba Dromos, ese año se conocía como la carrera de Dromos o el estadio de Dromos. Por tanto, eso era lo que la persona obtenía. Además, se le daba la alimentación de por vida a esa persona. Ya no tenía que pensar más en cómo iba a hacer para comer, porque eso era lo que se le iba a dar. Bueno, Pablo usa esas figuras varias veces para hablar de lo que es nuestra carrera espiritual, que debe ser la más importante de nuestras vidas. Pablo dice allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versos 7 al 8, le describe a Timoteo de esta manera, estando él en prisión, y de hecho ya estaba en su última etapa antes de ser sacrificado. Él le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son 3 cosas a las que Pablo le hace mucho énfasis. Está diciendo en primer lugar que ha peleado, lo cual significa que no fue fácil, que tuvo que hacer una lucha para poder ganar la batalla. He acabado la carrera significa que no se quedó botado en el camino, él considera que llegó al puro final. Y guardado la fe es lo que le vamos a dar énfasis ahora, porque si no es por guardar la fe, él no hubiera podido ni pelear la batalla, ni hubiera podido acabar la carrera. Pablo en el verso 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo hace esta referencia porque cuando la gente corría, el juez esperaba donde estaba la meta, y apenas llegaba la persona, ahí era donde se le ponía justamente la corona de olivos, y la recibía el juez y le daba los premios que le tocaban, que cada uno de los premios consistía en lo que ya dije, en la corona, en acreditarle el nombre de él al estadio o al sitio donde se estaba haciendo la carrera, y además de eso acreditarlo como el ganador de una alimentación de por vida. Yo entendiendo esto me va a dar a mí un poquito más de luz para las diferentes veces que Pablo menciona este tipo de actividad como parte de ilustración para que nosotros podamos entender la forma en que debemos de correr. Por lo tanto, cuando el atleta corría en una dirección, él sabía que tenía que llegar hasta donde estaba el juez, y llegando delante del juez y tomando al juez, teniendo al juez de frente, iba a tener el premio si lo tenía de frente y lo podía llegar a ver directamente a los ojos. Por eso en Hebreos, en el capítulo 12, 1 al 2, podemos leer esta expresión de Pablo para poder tener más claro el mensaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque había que estar disciplinados, había que estar en buena condición física para poder ganarle a los demás.
Y dice, y corramos con paciencia. Aquí es donde está la figura, corramos con paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es correr sin quejarse. Cuando usted llega a un hospital y le dice, vaya, siéntese allá, a la sala de espera donde están los pacientes, ahí hay gente esperando que está reclamando y hay gente que está esperando tranquila. Siempre va a haber una espera. Entonces, durante la carrera que nosotros estamos haciendo, donde tenemos que despojarnos de todo peso del pecado, que dice Pablo que nos asedia, debemos de correr la carrera, dice, con paciencia, y la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de hacerlo? Puesto los ojos en Jesús, porque es el juez que está al final, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. En Filipenses capítulo 3, en los versos 12 y 4, Pablo nos dice de esta manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar, tomar. Está pensando nuevamente en una forma de correr, aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Lo que significa es que alguien corrió la carrera que ya yo estoy corriendo. La misma carrera que ya yo corrí, alguien la corrió. ¿Quién la corrió? El juez justo. Yo tengo que llegar hasta el juez justo para poder tomar de su mano el premio. Entonces Pablo continúa diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es la misma imagen de ver al frente al juez al que tenemos que alcanzar. Pero lo que me llama mucho la atención es que Pablo dice que tengo que olvidar lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque si una persona hace una carrera de 40 kilómetros, de 50 kilómetros y le faltan 2 kilómetros, pero se concentra en los 38 kilómetros que ya ha recorrido, entonces va a sentir que le cuesta mucho llegar, mientras que si se olvida de los 38 kilómetros y se concentra en los 2 restantes, ya sabe que está por llegar a la meta. Pablo también en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí es donde Pablo me hace reflexionar aún más a mí, porque Pablo sabe que en una carrera solo hay un ganador, sabe que solo una persona se va a llevar el premio, solo una persona va a ser alimentado de por vida, solo una persona se le va a tomar y se le va a dar el nombre a la carrera en reconocimiento de él, solo a una persona se le va a poner la corona de olivos. Entonces le dice a uno que vea la salvación como que si salvarse fuera asunto de un solo individuo. No es que es asunto de un solo individuo, porque Dios va a salvar a muchas personas a través de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Pero Pablo dice, imagínense básicamente que no hay otro premio más que ese, que uno en el estadio. Y si usted corre, debe de correr de manera que lo tenga, como que tiene que correr, porque si no lo toma usted, entonces otro lo va a tomar. Por eso es que Pablo nos exhorta a nosotros a correr de la manera que Dios demanda que corramos. En Gálatas 5, 7 al 10, Pablo vuelve a hacer la mención de la misma figura. Vosotros corríais bien, reclamándole a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Está hablando de las personas que vienen corriendo, que vienen haciendo la carrera de la fe, pero que en algún momento se desvían y toman para otro lado. Entonces Pablo hace una llamada de atención preguntándose, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versos 3 y 5, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y escuche esta frase: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino la lucha legítimamente. Recuerdo un ciclista, Armstrong, si no me equivoco, tal vez puede que me equivoque en el nombre o en la pronunciación, pero recuerdo un ciclista que había ganado, Lance Armstrong creo que se llama, había ganado muchos premios, pero ya al final de su tiempo de fama, le descubrieron que se había dopado en la mayoría de esas competencias y le quitan los premios. Creo que eran como 10 trofeos que le quitaron y lo sacaron del libro donde se anotan todas las personas que corren. O sea, le quitaron el nombre del estadio
y le quitaron absolutamente todo porque él se había dopado y él aceptó que se había dopado. Bueno, no necesariamente significa que porque se corrió bien y porque se ganó, es que uno va a mantener el premio. Tiene que hacerlo, dice, de forma legítima. Por eso dice que el atleta lucha como atleta y es coronado si lo hace como legítimamente. ¿Qué es hacerlo legítimamente? Legítimamente es hacerlo según las reglas del Señor. Por eso es que allá al final nos encontraremos con personas que el Señor les dice que aquel día me dirán Señor, Señor, y les dirá Él, apartados de mí, hacedores de maldad, porque debe ser una carrera legítima. ¿Qué hace que la carrera sea legítima? Bueno, la preocupación de Pablo es que se pelee como un verdadero soldado. Por eso es que él nos indica primeramente que la batalla debe ser como un soldado y soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un soldado, si usted analiza la disciplina de un soldado, siempre va a ser complacer al general. Siempre va a ser tratar de que el general esté contento con lo que él está haciendo. En este caso nosotros también debemos de correr nuestra carrera de la vida con el fin de complacer a Jesucristo. Y debemos de hacerlo legítimamente pensando y haciendo las cosas como a Él le gustan. El Señor Jesucristo había dado una parábola conocida como la parábola del sembrador, donde habla de los afanes del mundo. Cómo el engaño de las riquezas, los placeres de la vida y los enredos de las cosas de este mundo habían hecho que la palabra fuera infructuosa en las personas. En esta parábola del sembrador, la mayoría de las personas comenzaron bien porque está hablando de diferentes corazones. ¿Por qué? Porque la semilla fue puesta ahí, la semilla germinó en esos corazones. Pero el problema no fue que la semilla fuera puesta, el problema fue que la semilla no creció. De la misma manera, aquí Pablo nos enseña que empezar la carrera no es lo más importante, sino seguirla corriendo y terminarla, porque de nada sirve para nosotros que nos metamos en una carrera de vida y no la terminemos, hablando de la meta para llegar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la única manera de poder correr la carrera con paciencia es poner los ojos en Jesucristo. Es el único que nos va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para poder pelear la buena batalla, para que Él sea nuestro objetivo. Si nosotros no nos concentramos en eso, va a ser muy difícil que podamos vencer. Quiero que vayamos, para ir concluyendo, a Filipenses 3, 4 al 11. Pablo escribe de esta manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Jesucristo. Y ciertamente aún estimando todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Ese es el premio. Ese es el fin de la carrera. Pablo dice, mire, yo era fariseo de fariseos, yo era una persona que estudié a los pies de Gamaliel, o sea, yo tengo todas las cualidades para enorgullecerme de mí mismo, de todo lo que tengo, pero todo esto lo dejé como basura por un solo propósito, por ganar a Jesucristo. Y dice, y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. La carrera es en la dirección de conocer a nuestro Señor Jesucristo y conocer el poder de su resurrección y la participación en todos sus padecimientos. Lo que Pablo nos enseña a nosotros en todo esto que estamos hablando, para hablar de lo que es la carrera más importante de la vida, lo que nosotros tenemos que tomar aquí como serio, como cierto, es que usted y yo podemos dedicarnos a hacer las cosas como el trabajo, como los estudios. Usted puede velar por su familia, usted puede prepararse, usted puede hacer muchas cosas, pero nunca olvidemos cuál es la meta, a dónde tenemos que llegar nosotros. Hoy en día, en estos tiempos de cuarentena, una de las cosas que el mundo total está aprendiendo es que todas las carreras que la gente hacía individuales se detuvieron. Todos esos afanes que se estaban practicando se detuvieron. Hoy todo está detenido, está como en pausa, está como que se hubiera puesto una imagen congelada. Vamos a congelar esto. Yo recuerdo cuando era niño, una forma de que jugábamos
se llamaba quedó congelado. Entonces usted tocaba a una persona y donde iba corriendo se tenía que quedar como quieta, como tiesa o congelado, como dice la palabra, hasta que otro viniera y lo tocara y quedara libre. Esa era la forma. Bueno, esta carrera del mundo, del planeta, es como que si Dios hubiera puesto congelado y todo el mundo quedó congelado hasta que no venga alguien, en este caso el mismo Dios, y nos descongele para que podamos seguir corriendo. En este momento de pausa, en este momento donde estamos congelados, entonces en las casas se está dando una serie de cosas. Algunas personas no se toleran unos con otros, ya no soportan estar juntos, y eso lo único que está demostrando es lo que hay en el corazón, cómo realmente esas personas no tenían convivencia, cómo estas personas no podían verse el uno al otro, porque en el momento que tienen más tiempo juntos terminan discutiendo. También hay personas que les ha caído la depresión y están muy tristes porque no pueden salir, porque no pueden ir a la playa, porque no pueden ir al cine. Entonces, ¿qué era realmente lo que les daba a ellos paz en el espíritu? Bueno, lo que le daba paz en el espíritu eran las actividades que venían haciendo, todo ese montón de cosas que les entretenía la mente. Algunas otras personas tienen la necesidad o si no van a la universidad a estudiar, entonces se sienten totalmente deprimidos, se sienten tristes. ¿Por qué? Porque lo que les llenaba era eso. Lo que el Señor puso en pausa fue justamente todas las cosas que nos llenaban a nosotros, para que ahora que estamos recluidos, para que ahora que estamos solos o con nuestra familia, podamos venir a los pies de Él y reencontrarnos con lo que realmente debe traernos a nosotros paz, confianza, estabilidad, seguridad, equilibrio, que es Jesucristo. Lo que el Señor hizo fue quitarnos todo lo que nos estorbaba para poder ver al Señor. Ahora tenemos horas en la casa que podemos tener tiempo para poder meditar en la palabra, para poder meditar en nuestras vidas, para conocernos unos a otros dentro de la misma familia, para sacar rato como familia, que antes decíamos no tenemos tiempo, y resulta que ahora sí tenemos tiempo. ¿Por qué tenemos tiempo? Porque el Señor nos enseñó a nosotros que Él es el dueño del tiempo y que Él lo puede poner en pausa. Entonces, ¿cuál es la carrera más importante de nuestras vidas? La carrera más importante no es nada que hagamos en esta tierra, no es el afán, no son las cosas que estamos estudiando, no son las cosas en las que estamos trabajando, ni siquiera son las cosas que estamos comprando para alimentarnos. No es absolutamente nada que no sea Jesús. La carrera más importante de nuestras vidas es poder llegar al final, donde está Jesucristo esperándonos a nosotros para darnos el premio, para darnos el galardón y alimentarnos de por vida. ¿Qué es alimentarnos de por vida? Vivir la vida eterna con Él, para siempre con Él. Así que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, espero que esta reflexión nos traiga a nosotros a conciencia que todo, absolutamente todo es secundario, que no es que no lo hagamos, que no es que no lo practiquemos, pero que no olvidemos nunca, después de que termine esta cuarentena, si Dios así lo quiere, que no olvidemos nunca cuál es la carrera más importante de nuestras vidas. Mansión, do Cristo está,
Salvador, perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí